Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar con ustedes esta mañana y comenzar una vez más con un texto de la Escritura que nos habla de tan maravilloso corazón de nuestro Señor, de su deseo para con nosotros. Recordarte que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que solo hay dos autoridades, o es la autoridad humana, un ser humano en el cual no se puede confiar, o un Dios que no cambia, nuestro Creador, nuestro sustentador, quien ha dejado la Escritura para ti y para mí, para que cuando estemos firmes en ella, así vengan huracanes, así vengan vientos, temblores, lo que sea, nos mantengamos firmes. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada, mi preciosa esposa, Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza. Buenas nuevas. Gracias a todos los que están sintonizados. Queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Jacksonville, Florida. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizados aquí en Buenas Nuevas. Y bueno, pues queremos también dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Si tú quieres sorprender a alguien con estos mensajes, búscala, ella está en su página en Facebook. Si quieres personalizar un regalo, busca Naps and Crafts con Silvia García, regalos y camisas personalizadas. Y desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, hacer posible que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú estás escuchando ahora. Y nos vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de la vida en el Espíritu. Así es, la vida llena del Espíritu, qué importante es una necesidad, es una responsabilidad, tiene tantas cosas que necesitamos entender al respecto, ¿no? Ya lo hemos estado aprendiendo el día de ayer estuvimos hablando de eso, el llamado que tenemos a ser como nuestro Padre Celestial, como hijos amados, seguirle a Él, ¿verdad? Seguir a nuestro Salvador Jesucristo, andar en amor, como Él anduvo en amor, entregarnos, andar en perdón. Podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un retrato del carácter de Dios, capítulo 5, Colosenses, casi toda la Biblia, ¿verdad? Cuando nos habla de principios de cristianos, cómo debemos andar en amor, Romanos 12, después de los dones, qué importante es estar y andar en amor, y la única manera de poder hacerlo, pues es andando en el Espíritu, es habiendo sido renovados, regenerados. Eso es parte de lo que vamos a hablar este día, ¿verdad? Romanos 8, 5 al 9 nos dice que aquellos que viven conforme a una naturaleza pecaminosa, a su naturaleza caída, ¿verdad? Y no conforme al Espíritu que ahora mora en ellos, ¿verdad? Piensan solamente en esas cosas de la carne, y nos dice que nosotros no vivimos así, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Se atreve a decir tan fuerte la palabra de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa tiene sus deseos. El Espíritu que mora en nosotros nos da otros deseos, ¿verdad? Y esos deseos son los que deben sobreponer a aquellos deseos y vencerlos cuando andamos en el Espíritu, ¿verdad? Fíjate, las obras de la carne y el fruto del Espíritu nos dice en Gálatas 19, 23.
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así es, esto sí es, no se puede copiar, ¿verdad? Es algo que produce el Espíritu en nosotros, y lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Una vida espiritual es una vida que manifiesta estas cosas. Una vida que no anda en el Espíritu es la que manifiesta las otras. Y léelo con calma, porque dice lo que dice: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. O como nos dice el versículo o el capítulo que leímos anteriormente de Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué esperamos para tenerlo? Sí, que esperamos. Realmente estamos a un paso y a una decisión. Es una decisión de rendir el trono de nuestras vidas, de rendir. ¿Quién controla? O controla la naturaleza pecaminosa o controla el Espíritu Santo. Realmente, cuando la naturaleza pecaminosa controla, lo único que podemos ver en nuestra vida es heridas, es vergüenza, es una derrota. Así es, sembrar para la carne es cosechar de la carne, y horribles, terribles consecuencias de muerte, ¿verdad? De muerte espiritual, de destrucción a todo lo que rodea. Cualquiera que se entrega a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y puedes poner cualquier tipo de pretextos o de cuestiones, pero cualquiera que se entrega a este tipo de cosas siempre va a cosechar terribles frutos de destrucción y finalmente muerte espiritual. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a andar en el Espíritu. Así es de que vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué ha sucedido en nuestro interior? ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas si es que le hemos dado nuestra vida a Cristo? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y entonces en primer lugar eso tenemos que definir. Tenemos el Espíritu no morando en nosotros, ¿verdad? Porque es muy fuerte el pensar, decir, no somos de Cristo, ¿verdad? Entonces pensar conforme a qué de estas cosas vivimos, qué caracteriza nuestras vidas, qué caracteriza nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras amistades, ¿verdad? Fíjate cómo no está hablando de si vienes a la iglesia o no los domingos, si haces ritos o no, si tienes una vida activa en la iglesia, ¿no? Habla directamente del carácter que manifiesta tu vida. Entonces, viviendo estas realidades, ¿verdad? Y viéndolas, no es difícil llegar a la conclusión de que la vida en el Espíritu definitivamente no es una cuestión mística o religiosa. Es el poder transformador de Dios en una persona que le está cambiando a la imagen de Jesucristo. Y una persona llena del Espíritu va a manifestar en una manera práctica, en primer lugar, fíjate esto que es muy importante: victoria sobre el pecado, victoria sobre el viejo hombre, ¿verdad? Entonces, esta será una persona libre, esta será una persona gozosa, porque lo que produce toda la infelicidad en tu vida y dolor y todas las cosas es el pecado precisamente, y de eso nos vino a librar Jesucristo. Sí, así es. El pecado produce este dolor. El pecado, aparte de todo, alcanza lo que más quieres, las personas que están cerca de ti, porque no es solamente individual, no es algo que te afecte solo a ti, sino contamina realmente todo lo que está a tu entorno. Entonces necesitamos hacer una decisión de qué están, o sea, una evaluación más bien, una evaluación de qué están llenos nuestros pensamientos. Cuando te enojas, ¿cuál es la reacción? ¿Qué palabras salen? Yo sé que enojarse, pues sí, trae este fuego, ¿verdad? Pero aún en medio de ese enojo, siempre el Espíritu Santo está interviniendo. Así es. Así es. Y así como con el enojo, con otras muchas cosas más, ¿no? Así es. Por eso debemos de entender esto, ¿verdad? Andar en el Espíritu debe tener un resultado, porque el creyente ha creído en Cristo. Imagínate que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, habita en un creyente. Eso debe traer una consecuencia. Ahora, ¿de dónde viene esto? Repasemos un poco qué es lo que sucedió cuando yo fui salvado, ¿verdad? ¿Qué sucedió
en aquel momento en el cual me rendí delante del Señor, ¿verdad? Porque el Señor me anduvo persiguiendo. Nadie busca a Dios, dice la Biblia, absolutamente nadie, sino es Dios el que busca. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él toma la iniciativa siempre y Él es quien nos da la capacidad, ¿verdad?, de voltear a Él, de verle, ¿verdad? Nosotros lo sabemos hasta el momento en el que volteamos, ¿verdad? El punto principal es este. ¿Qué sucedió cuando eso pasó? ¿Qué algo pasó en mi vida? Algo tuvo que haber sucedido el día en que yo dije, Señor, a partir de aquí no quiero ir tras mis propios deseos. A partir de aquí ya me cansé. Yo me acuerdo muy bien que eso pasó en mi vida. Llegó un momento en el que yo toqué fondo y dije, no más, ya me cansé. No puedo seguir viviendo así, ¿verdad? No solamente ya me cansé, no puedo seguir viviendo así. Estaba viendo lo que era mi vida, pues un desastre, ¿verdad? Estaba viendo mi matrimonio un desastre, estaba viendo todos los dones y talentos que Dios me había dado desperdiciados, dinero desperdiciado, yo, mi propia vida, mi moral, diferentes cosas. Yo estaba viendo y había intentado todo y había dicho, no hay camino, ¿verdad? No hay salida. Dios, aquí estoy. Algo pasó en ese momento. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Verdad? Lo primero que pasó y que pasa en ese momento es que somos lavados de nuestros pecados, se nos da vida y somos regenerados, ¿verdad? O sea, volvemos a nacer, literalmente. Sí, así es. Es una obra sobrenatural, es algo que los únicos que pueden explicarlo, porque cambia la vida, es las personas que han hecho esta decisión. ¿Por qué? Porque de pronto, de estar derrotado, de estar sin esperanza, de ver la destrucción que hay a tu alrededor por situaciones, decisiones mal hechas, de pronto las cosas cambian y comienzas a tener esta esperanza que no puede venir de un día a otro por ti mismo o por tus ganas, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que realmente te hace ver las cosas con la claridad de llamar lo malo malo y llamar a lo bueno bueno. Así es, fíjate, me gusta Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso, ¿no? Me gusta que la salvación viene por la bondad de Dios y por su amor. Así es. Y entonces Él nos rescata cuando andamos por las tortas, ¿verdad? Y nos rescata cuando no le estamos buscando, y hace una y otra vez y nos sale al encuentro hasta que nos salva, porque es una obra maravillosa de nuestro Dios. Pero me gusta mucho cómo lo dice. No fue por nuestras obras de justicia, o sea, no fue porque de pronto dijo, bueno, finalmente ya se lo merece, ya hizo suficiente y bueno, me ha buscado tanto que me voy a dejar encontrar. No es así. No es así. Yo estaba en lo más terrible, en lo más oscuro, y de no haber sido porque Él llama mi atención y Él me voltea y Él me da vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, hubiera quedado muerto, hubiera quedado en las tinieblas, porque es su obra, ¿verdad? Y cuando dice que no lo hace por mis obras de justicia, ni por mi religión, ni por mis ritos, ni por mi misticismo, no, sino por su misericordia. Misericordia es no darme lo que merezco, ¿verdad? Porque yo merecía su castigo, yo merecía el infierno eterno. Sin embargo, Él me perdona. Y entonces después sucede algo: lavamiento de la regeneración, renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo? Lo derrama en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, ¿verdad? Es importante. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Nos lava, nos regenera y nos renueva. Sí, acuérdate que esto comenzó en Génesis capítulo 3, cuando el hombre le da la espalda a Dios, viene la caída y entonces ahí el pecado comienza a morar en nosotros. Necesitamos ser regenerados ¿de qué? De eso, de Así la separación con Dios a causa del pecado. Así es, la Biblia dice que estamos muertos, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu está muerto y necesita vida, ¿no? Pero ese día que clamamos al Señor Jesucristo, no estoy hablando de un rito, ¿verdad? No estoy hablando de que, una fórmula, no, levanté la mano, dije la oración. Cuidado, eso no es lo que te salva. Lo que te salva es esta cuestión espiritual y esta decisión al entender el Evangelio, al Espíritu Santo hacerte entender el Evangelio, y tú dices, es cierto.
es cierto, todo esto tiene razón, todo esto tiene sentido, no voy a seguir más, voy a dar un paso. Das ese paso, reconoces a Jesucristo con tu corazón, no con una fórmula, sino que le reconoces como tu Salvador, ¿verdad? Experimentas esto y sucede algo. En primer lugar, el Señor te lava de tus pecados por medio de la fe, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo que te la echa encima? No, que Él derramó su sangre en tu lugar, ¿verdad? Y lo que está mostrando esto es que sencillamente con esa sangre, ¿verdad? Como se purificaba ritualmente en aquellos tiempos, era con sangre, ¿verdad? Es decir, ya fue pagado, ya puedes entrar directamente al trono de la gracia, hay libertad. Puedes entrar ahí porque tu pecado ya fue pagado. A esto se refiere, a esta situación. Somos declarados inocentes por la inocencia de Cristo que nos es imputada en nosotros. Fíjate, eso es algo impresionante que siempre que lo pienso me llena mi mente y se me vuela, ¿no? Es decir, Jesucristo se hizo hombre como yo, se hizo un ser humano como yo. Yo viví siempre imperfecto, ¿verdad? Jesucristo vivió perfectamente. Y el Señor dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él siendo Dios, se hizo hombre, vivió esa vida perfecta, y al vivir esa vida perfecta y al morir en la cruz del Calvario y al resucitar, cuando tú crees en Él, esa vida perfecta de Jesucristo te es imputada. Es decir, en otras dos frases que me gustan mucho, Jesucristo se viste de mí y se sube a la cruz. Jesucristo se viste de Chuy y se sube a la cruz, ¿verdad? Chuy se arrepiente de sus pecados, viene y confía en el Señor, y Dios viste a Chuy de Jesucristo. Y ahora Dios mira a Chuy como si viera a Jesucristo. Esta es la justificación. Wow, qué grandioso, qué maravilloso es poder pensar que Jesucristo se viste, o sea, de nosotros para poderse presentar delante del Padre y de esta manera arreglar lo que se rompió en Edén. O sea, necesitamos de verdad que Dios nos enseñe, nos muestre y nos abra los ojos en la grave situación en la que estamos cuando no tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Así es. Y bueno, fíjate, eso es lo primero que sucede. Soy justificado delante de Dios. Posicionalmente esto ya pasó. Pero sucede otra cosa, ¿verdad? En lugar de a Cristo lo declara culpable, a mí me declara inocente, ¿verdad? Pero no solamente sucede esto, sino que sucede lo que venimos diciendo. Somos regenerados. La Biblia le habla un nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Este es el nuevo nacimiento. Un nuevo ser viene a la vida cuando esto sucede en verdad, cuando eres perdonado, cuando eres justificado, ¿verdad? Conforme a Jesucristo. Por eso nos decimos nuevas criaturas, ¿verdad? Por eso la Biblia lo llama el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Hay un nuevo ser en el creyente, y este nuevo ser es el que le da esa libertad de hacer lo que Dios requiere. Ya dijimos un ratito, pero lo hemos dicho y lo vamos a ir repitiendo, que no es automático, está ahí, pero yo tengo que activamente decidir andar en el Espíritu, andar mi pensamiento, como lo leímos en Romanos, enfocado, ¿verdad?, en las cosas del Espíritu, buscando a mi Señor. ¿Por qué? Porque todavía tengo mi naturaleza pecaminosa, y si yo le permito a mi naturaleza pecaminosa tomar control, lo que va a suceder es que me va a contristar el Espíritu que vive en mí y voy a estar derrotado, cosa que no quiere el Señor. Ahora, un creyente, un verdadero creyente, no está mucho tiempo en esa situación. Se levanta, toma cartas en el asunto, viene, pide perdón, el Señor le limpia y continúa con su vida. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y bueno, esto sucedió, fuimos regenerados, ¿verdad? Y estas acciones son de parte de Dios en nuestras vidas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas. Este es tu programa favorito, Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos acciones son de parte de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios nos limpia, nos lava, nos regenera, ¿verdad? Así como un bebé cuando es expulsado, ¿verdad?, del vientre de su madre en la plancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El bebé no tiene que hacer, el bebé no tiene la fuerza para salir nadando. Es toda la fuerza del útero, ¿verdad?, moviendo y expulsando al bebé para que nazca. Pero una vez que nace, ¿verdad?, hay algo distinto, ¿verdad? El bebé tiene que comenzar a querer respirar, comer su lechita, todo este asunto. Y esta es la renovación del Espíritu Santo que requiere nuestra participación. Las dos primeras cosas son parte del Señor, parte de su gracia maravillosa, de su bondad, de su majestuosidad, de su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Que de un triste pecador,
Él lo lava y lo limpia y lo haga una nueva criatura, nueva vida espiritual, ¿verdad? Aquel Adán que perdió toda su inocencia, ¿verdad? Al haberle dado la espalda a Dios, así nacemos todos después de ese Adán, todos somos sus descendientes y nacemos muertos en delitos y pecados. De pronto, cuando venimos en Cristo Jesús, vuelve a nacer esta nueva creación, un nuevo ser humano, el cual lo vamos a ver en todo su fulgor cuando venga Jesucristo y cuando seamos glorificados, que se nos quite este cuerpo de muerte y venga la resurrección, aunque ese es otro tema. Pero bueno, me apasiona, ese tema es precioso. Sí. Pero fíjate, lo que está pasando aquí es que viene la renovación en el Espíritu Santo, la cual sí requiere nuestra participación, porque es algo práctico, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de un progresivo y constante ajuste moral y espiritual en nuestras vidas. Un progresivo y constante ajuste moral y espiritual. Cuando cambia nuestra mente, ¿verdad? Cambia nuestro corazón, cambia nuestra moralidad. Y entonces somos lavados mentalmente a través de la palabra de Dios. Somos lavados en nuestras intenciones, en nuestro corazón. Todo eso comienza a cambiar y es el Espíritu Santo haciéndolo en nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Enfocados en donde debemos estar enfocados y comenzamos a tomar decisiones. Requiere nuestra participación en ese aspecto. Sí, así es. Necesitas tú tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar frente a dos caminos. El camino ancho y espacioso que lleva a la perdición es donde tu carnalidad se acomoda y donde dices, pues ni modo, ¿verdad? Todos lo hacen, ahí voy yo. O el camino estrecho, ¿verdad? La puerta estrecha, que pocos son los que la hallan. Así es. Entonces, cuando yo comienzo a caminar en esto, ¿verdad? Cuando yo creo el poder del Espíritu Santo, la palabra de verdad comienza a ajustar mi mente y mi corazón. Obviamente yo, como lo vimos en Romanos, pensando en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Entonces esto produce en mí un efecto transformador en mi conducta. Y entonces es cuando yo decido y comienzo a querer imitar a mi Padre Celestial, ¿verdad? A ser espiritual. Fui regenerado, pero ahora la renovación no es automática, ¿verdad? Yo requiero manifestar ese carácter como enfocado, concentrado, ¿verdad? Perseverando en la paciencia, en las cosas del Espíritu. Entonces, en primera instancia, vivir lleno del Espíritu es vestirme constantemente de mi nueva naturaleza, ¿verdad? Esa nueva vida que hoy habita en mí, y renovando mi entendimiento constantemente con la palabra de Dios, mi mentalidad a través de la palabra, teniendo y manteniendo mi mente fija en las cosas del Espíritu. Y entonces le permito ser controlado, ¿verdad? Le permito al Espíritu Santo que me controle, que controle mi vida. Y entonces Él mismo toma control de mis deseos, toma control de mis sentimientos, de mis emociones. Y entonces comienzan a hacer todas estas cosas santas para el Señor, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Estaba sujeto al pecado, esclavizado a mi pecado y mis emociones, todo mi ser, pensamientos, todo lo que era jalado. No jalado, arrastrado literalmente, latillado a hacer el mal, ¿verdad? Alguien que peca, alguien que no ha tenido este nuevo nacimiento es esclavo de sus pecados y está corrupto. Pero cuando viene a Cristo Jesús, entonces es transformado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sí, así es. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es por eso que necesitas saber qué dice la Biblia acerca de este tema, qué dice acerca de cómo podemos ser regenerados, esta regeneración, cómo se va llevando a cabo y qué participación nosotros tenemos en ella. La renovación, sí. En la renovación de nuestro entendimiento. La participación de nosotros implica en simplemente caminar en la verdad. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Yo camino hacia allá. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi conducta? Yo camino hacia allá. Es por eso que necesitamos siempre estar checando, poner el termómetro. ¿Qué dicen mis hijos acerca de mi conducta? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué están viendo? ¿Qué cambios están operando en mí que ellos pueden percibir y que se dan cuenta que no es por una obra de nuestro esfuerzo, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros? Así es. ¿Y qué decisión estoy tomando yo, verdad? ¿Qué estoy haciendo? Porque yo digo, bueno, sí, nací de nuevo, creí en el Señor, pero sigo exactamente con los mismos amigos, con las mismas influencias, con los mismos hábitos, ¿verdad? Si me gustaban las drogas, sigo con las drogas. Si estaba yo en pornografía, sigo con la pornografía, ¿verdad? Si era yo una persona totalmente chismoso y lleno de dolor, sigo en eso y sigo abrazando todos mis pecados. Bueno, debo de preguntarme, ¿dónde estuvo el nuevo nacimiento entonces? ¿Dónde estuvo esta renovación? ¿Verdad? Sin embargo, algo que yo puedo decir en cuanto a mí, yo creo que en cuanto a todos los que han hecho una decisión por Cristo es, de pronto hay un cambio.
Hay un cambio de apetitos, hay un cambio de deseos. Yo recuerdo muy bien después de esa noche que le entregué mi vida al Señor, que no fue ni siquiera en un domingo, ¿verdad? Sino fue una noche en la cual yo estaba orando al Señor, sí le estaba buscando, ¿verdad? En ese aspecto, en esa situación, después de mucho, mucho dolor. Y yo recuerdo que dije, sí quiero. Y el Señor hizo algo en mí. Hubo un gozo, hubo una manera distinta, como que se encendió la luz. En lugar de ver todo en blanco y negro, lo empecé a ver a color. Y tenía ánimo de hacer muchas cosas. Y todavía pasó un tiempo, porque eso sucedió, ¿verdad? Cuando no estábamos cerca de una iglesia. Pero sucedió así, porque a mí se me había predicado del evangelio de muchas maneras. Y claro, se me había hablado la palabra, ¿no? Pero lo que sí vi es que sucedió un cambio. Hubo un cambio en mi corazón. Y yo creo que de eso lo puede atestiguar mi esposa. Sí, sin duda, un cambio tan sobrenatural como es que el estilo de lenguaje que mi esposo tenía cambió, sus hábitos, sus preferencias, cuestiones de adicciones en un momento vinieron abajo, y para mí eso fue algo que fue muy sobrenatural. O sea, fue el poder de Dios, fue algo que me hizo voltear a creer que había un Dios, y que había un Dios todopoderoso que sería capaz de cambiar una vida tan dramáticamente como la había cambiado con él. Así es, pero luego llegó lo que estamos diciendo, la renovación en el Espíritu Santo, que ha sido un caminar de 20 años, sí, ¿verdad? Y que va a ser un caminar tuyo y mío hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos lleve con Él. Pero es este proceso del que estamos hablando, de andar en el Espíritu Santo empoderándonos para vivir esta nueva vida y querer imitar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Capacitándonos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo muchas veces yo quise dejar cosas, claro, quise ser y nunca pude porque estaba esclavizado, pero ya en Cristo es el Espíritu Santo en ti, empoderándote, capacitándote para hacer ese ajuste moral y espiritual, ¿verdad? Ese ajuste práctico, porque está cambiando tu corazón y tu mente al andar en el Espíritu, ¿verdad? Y cuando empiezas a tomar decisiones conforme a la verdad, ¿verdad? Y el poder de Dios empieza a transformarte a la imagen de Jesucristo. Esto es maravilloso. Sí, cuando sabes que no necesitas una dosis más de lo que te guste, o sea, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque estás pleno, estás lleno, estás completo en Cristo. Es algo que de verdad eres libre, porque no eres libre cuando estás esclavo de una dosis más, esclavo de una copa más, esclavo de un clic más a tu computadora o a tu teléfono. Eso no es libertad. Cuando verdaderamente te sientes libre de esas cosas, que tu alma realmente descansa, porque muchas veces no sabemos y no nos imaginamos cuánta libertad trae el hecho de rendir nuestras vidas y de confesar nuestros pecados a Cristo. Así es. Eso trae una libertad tremenda. Así es. Y cuando nosotros tomamos la responsabilidad que nos toca en la renovación, ¿verdad? Cuando nosotros respondemos en fe y en obediencia y comenzamos a caminar, ¿verdad? Y comenzamos a dar pasos a creer. De pronto, yo toda mi vida me recuerdo mucho el caso de Robinson Crusoe, no sé si lo viste, sí, ¿verdad? Cuando está este hombre que queda atrapado en una isla, ¿verdad? Y de pronto llegan aborígenes que eran caníbales, y entonces él salva a uno de ellos, y el que los salva no tienen para comer, y dice, vamos a desenterrar los otros cuerpos para comérnoslos, dice, y tenía yo miedo de que este salvaje me comiera a mí, ¿no? Pero sucede algo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, y ese cambio precisamente es el que te cambia de ser un aborigen caníbal a tener otros deseos, y eso es lo que hace el Señor en tu vida cuando vienes a Él. Así es de que comienza con esta parte, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros empoderándonos, ¿verdad? Entonces tenemos la salvación, la justificación, la regeneración, y luego viene este proceso de santificación en el cual requieres responder, y esa es la vida llena del Espíritu en este sentido. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, pues estamos viendo lo que es la vida llena del Espíritu, ¿verdad? Y estamos repasando un poco lo que sucede cuando venimos al Señor, cuando Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable, cuando nos da vida, cuando
entendemos de pronto el Evangelio y sabemos que es el Señor tocando nuestras puertas, cuando nosotros decidimos y le decimos, sí Señor, nos rendimos a Él, algo ocurre en nuestros corazones, algo ocurre en nuestras vidas, el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, ¿verdad? La renovación por el Espíritu Santo, cuando por su misericordia somos llamados, no por obra de justicia, sino por su amor, por su misericordia. Y esto sucede, ¿verdad? Algo pasa en mi interior. De pronto hay vida nueva, de pronto hay nuevos apetitos, de pronto hay un nuevo ser creado en justicia y santidad de la verdad, creado en Cristo Jesús, ¿verdad? Este nuevo ser que ahora ama la verdad, ama la justicia, que sabe que está dentro este ser pecador, pero que, como dice Pablo, hay una nueva ley, pero gracias damos a Dios, ¿no? Y más adelante que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Y tienes que seguir leyendo después del capítulo 8 porque es precioso, ¿verdad? Cómo nos dice cómo en Jesucristo tenemos esperanza y tenemos esta libertad plena del pecado. Eso es lo primero que debes saber. De eso nos vino a ser Jesucristo, libres del pecado, que es nuestro mayor tirano, ¿verdad? Es lo que utiliza Satanás precisamente para mantenernos esclavizados, y eso es lo que vino Jesucristo a vencer. Aparte de vencer el reino de Satanás, vino a vencer el pecado, y hoy por Él tenemos esta nueva vida. Sí, así es de que pues tienes que estar a una decisión, estás a una decisión, y si eres creyente, bueno, pues también estás a una decisión de poder responder a lo que el Espíritu Santo simplemente ya hizo por ti. ¿Cómo? Pues bueno, en este lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando no hacemos esto? Pues que contristamos, como dices, al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos manda, no contristen al Espíritu Santo de Dios, que está en ustedes. Así es. Fíjate, sucede otra cosa. Cuando somos regenerados, somos lavados, somos renovados, implica esto que es muy importante y que es lo que hemos venido pues haciendo énfasis una y otra vez. Somos capacitados para vivir como verdaderos cristianos. Estamos siendo capacitados para poder imitar a nuestro Padre Celestial como hijos amados. Fíjate, segunda de Pedro 1:3-4 nos dice lo siguiente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que hay en el mundo causada por los deseos humanos. Qué interesante texto, fíjate Sí. nada más. Por su divino poder nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Me gusta cómo lo dice en la Reina Valera, para la vida y la piedad, es decir, mis relaciones con los demás y mi relación con Dios. ¿Cómo lo recibimos? Cuando conocemos al que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Cómo conocemos al que nos llamó? Pues estando en la palabra, conociendo la revelación de sí mismo, ¿verdad? Porque según dice más adelante, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuáles son esas grandes y preciosas promesas? Si no es la vida, ¿verdad? La palabra viva y eficaz, ¿verdad? ¿Qué hacen estas promesas? Hacen posible que nosotros, fíjate nada más que impresionante, participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo. Y eso es algo importante, poder escapar de la corrupción del mundo. Y quiero invitarte a eso. Quizá tú nunca has escapado de la corrupción del mundo, o quizá no tengas este deseo, o quizá hoy, ¿verdad? Como yo en el tiempo pasado, ahorita estés diciendo, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo será suficiente que yo termine de vivir esta vida no solamente insegura, sino destructiva, siendo destruido moralmente como persona, quedando literalmente desfigurado, teniendo una familia cada vez más, sufriendo, rompiendo todo, rompiendo el matrimonio, ¿verdad? Finanzas por ningún lado, desperdiciando todo lo que Dios ha dado? Quizá eso sería para ti. Te invito a que en este día hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Te invito a que en este día tomes una decisión, sabiendo que el día de hoy tú puedes recibir. Quizá hoy estés escuchando. Dice la palabra de Dios que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Jesucristo, no tomándole a los hombres en cuenta los pecados, sino nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y la palabra de Dios nos dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca
que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la invitación que el Señor te hace. La palabra dice que todo aquel que en Él creyere será salvo. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy es un buen día para que consideres estas cosas. Hoy es un buen día para que consideres y hagas pues un inventario en tu corazón y puedas checar, soy espiritual, ando en el Espíritu, he nacido de nuevo, estoy siendo capacitado, estoy venciendo contra mis pecados. O sigo siendo la misma persona, solamente que ahora tengo el nombre de cristiano, solamente que ahora cambié de élico a eólico, de eólico a élico, ¿verdad? Cambié de banca nada más. No se trata de una religión, se trata de una relación que ha transformado tu vida. ¿Ha Jesucristo transformado tu vida? Dice la palabra de Dios eso, que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así es de que en este día yo te invito a que hagas una decisión por Él. En este día te invito a que le tomes en cuenta y que desde tu corazón le digas, Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que mis pecados son los que me han traído hasta acá. Si otros han pecado contra mí, me han hecho daño, Señor, pero yo también he hecho daño. Y yo también te he blasfemado a ti. Yo también te he dado la espalda. Reconozco que en el lugar y en el momento donde estoy no ha sido otra cosa sino mi decisión de darte la espalda. Y en este día, Señor, yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Quiero arrepentirme, Señor, me arrepiento. Cambia mi mente, Señor. Te reconozco a ti como Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres generoso. Yo soy quien te ha dado la espalda, pero quiero dejar de oír de ti en este día. Te entrego mi vida, Señor. Quiero hacerte el Señor de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Me rindo a ti. Creo que fuiste a la cruz del Calvario. Creo que resucitaste, creo que estás sentado a la derecha del Padre y que vendrás con gloria. Señor, te entrego mi vida en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza en los méritos de Jesucristo, entendiendo todo lo que hemos estado explicando, que hay un lavamiento, hay una regeneración por el Espíritu Santo, que no tiene que ver con nuestras obras de justicia, sino con el amor de Dios hacia nosotros, con la intención de Dios de volver a estar juntos en la eternidad, de resolver lo que se rompió en Edén. Bueno, pues necesitas 3 cosas importantes. Si tú hiciste esta decisión, es leer la palabra de Dios, tener una relación de oración con Dios y venir a la iglesia de Jesucristo, estar unido y ser parte del cuerpo de Cristo en su iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles de jóvenes de 12 a 17 años, ahí está los miércoles 6:30 de la tarde y desde luego el discipulado, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo los viernes 7:30. Así es, te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte, ven a Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí estamos creciendo, amamos al Señor, amamos su palabra, ¿verdad? Queremos ser encontrados por Él, queremos ser esa iglesia de Filadelfia que ha guardado y ha sido fiel a su palabra, que aunque tiene poca fuerza, ¿verdad?, como dice la palabra, tiene puertas que el Señor le ha abierto y que nadie va a cerrar. Pense parte de nuestra iglesia. Si tienes una iglesia donde congregarte y estás creciendo y estás haciendo una bendición para Memphis, pues continúa, permanece. Pero si no, te invitamos, domingos 1 de la tarde, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee 38133. Te esperamos ahí. Miércoles 6:30 grupo de jóvenes y discipulado 7:30 noches de discipulado. Ahí te esperamos. Así es. Y bueno, pues no queremos irnos sin dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Busca a Lucía, tiene una gama de productos para que tú puedas ver todos estos mensajes de amor en el jardín. Tiene muchos temas. Búscala en Facebook. Si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos por su compromiso y su amor por la verdad. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.